Fíjense, este fin de semana la Feria del Atún en Conil. También hay muchas personas que están todavía disfrutando de esa feria de Jerez, la Feria del Caballo. Este fin de semana también toca atún en Conil. ¿Y todo eso con qué lo acompaña mucha gente? Pues con alcohol. Hoy vamos a hablar sobre el alcohol y sobre problemas con el alcohol y cómo puede afectarnos con alguien que no es la doctora Covadonga. Creo que tampoco se le parece. Bueno, a lo mejor en el pelo. Pero aquí lo tenemos, Antonio Guerrero, nuestro psicólogo de cabecera. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido una semana más. Muy bien, muchas ganas de nuevo de estar aquí. Antonio, lo primero, porque fíjate, ahora llegan unas fiestas y tal, y además con el veranito siempre, pues la gente le da por tomar un poquito. ¿Cuándo es un problema el alcohol? Mira, te voy a dar un dato importante, un dato interesante. Tú sabes que en las sociedades, en las culturas donde se consume masivamente una sustancia, se tiende a ver todo lo que son los efectos positivos y a minimizar los negativos, los nocivos. Es decir, aquí nosotros en este país, tú sabes que tenemos una cultura de bar. Aquí nosotros todo lo aceleramos los bares, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que te contaré ahora un poco en los factores. Entonces nosotros, para considerar un consumo de riesgo, ¿vale? Hay una serie de cantidades que están estipuladas, ¿vale? Como seguras, ¿vale? Todo lo que podemos entender como seguro cuando se consume una sustancia, ¿vale? Entonces mira, a nivel de hombres y de mujeres varía la cantidad, ¿vale? Ajá. Y esto tiene su explicación, ¿vale? Es decir, en el hombre el consumo seguro está establecido en 40, ¿vale? En 40 gramos. Sí. Y en la mujer en 20, ¿vale? ¿Por qué? Porque por regla general la mujer tiene menos peso que el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú sabes que el 70% de nuestro cuerpo es agua, al tener menos peso hay menos agua, entonces hay menos líquido donde diluir el alcohol. Y el porcentaje de grasa hace que la absorción sea más lenta, con lo cual empieza antes el inicio y dura más tiempo, ¿vale? Entonces por eso las cantidades son distintas. ¿Qué pasa? Que claro, cuando ya nos pasamos de esa cantidad, ¿vale? Entendiendo por 40 y que una cantidad, por ejemplo, una cerveza o una medida de vino en un bar, vienen a ser unos 10, ¿vale? Una copa de combinado, whisky, una ginebra, algo así, son unos 20, ¿vale? Y una botella de vino unos 70. Entonces, ve haciendo un poco cuenta de cuánto nos podemos ir tomando al cabo del día para que eso pase de ser seguro a de riesgo ya, ¿vale? Entonces, si sobrepasamos esos 40 al día, ya podemos empezar a hablar de que a lo mejor ese uso empieza a ser un poquito ya elevado. Y entonces ya, cuanto más vayamos subiendo, pues mucho más. Por ejemplo, las cantidades perjudiciales. Perjudiciales se considera ya a partir de 40, por ejemplo, ¿no? Lo puedes contar o a diario o a nivel de semana. ¿Por qué? Porque hay gente que entre semana no consume alcohol y se lo toma todo el fin de semana. Entonces, ¿qué pasa? Claro, tú multiplicas esos 40 por 7 y tienes 210, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esos 210, ¿vale? Los tienes que repartir entre la semana o consumírtelo como mucho en el fin de semana. Todo lo que te pases de ahí ya se considera un consumo más abusivo, ¿vale? Entonces, ahí, ¿por qué? Porque está también el trastorno de atracón de alcohol, al igual que está el del TCA, de la alimentación, está también el del alcohol. Por ejemplo, los chavales que salen en fin de semana y se la pillan a inmortal, se pillan un ciego importante. Entonces, ¿qué pasa? Que está también ese problema de alcoholismo de fin de semana. Entonces, ¿por qué? Por la cantidad. Si sobrepaso esa cantidad, al final puedo también desarrollarlo. Si sobrepasas esa cantidad repetidas veces, ¿eso ya se puede considerar un abuso del alcohol? Claro, el abuso, tú date cuenta que es cuando sobrepasamos cantidades que están establecidas y además lo hacemos de una manera ya repetida. ¿Por qué? Porque el abuso es no llega a ser dependencia, pero ya sí que empiezan a aparecer problemas, ¿vale? Es decir, empiezan a aparecer problemas, ¿por qué? Porque ya empiezan a aparecer borracheras continuas, empieza a haber problemas en cambios de humor, problemas en la pareja, porque la comunicación se empieza a resentir. Entonces ya, aunque todavía no podemos hablar de una dependencia, una adicción, pero ya el consumo empieza a ser abusivo y ya empieza a generar problemas, empieza a aparecer ya los primeros problemas. Has hablado de unas palabras que yo creo que parece que son claves, ¿no? La dependencia, el abuso, son palabras claves cuando hablamos de un problema de adicción, que puede ser del alcohol, que estamos hablando hoy, o de cualquier otra sustancia. Sí, evidentemente, los conceptos son los mismos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir como tres conceptos clave: uso, abuso y dependencia, ¿vale? El uso es lo que estamos hablando, ¿vale? Yo tengo un día, que yo que me voy a probar un examen, venga, vamos a tomar una cervecita.
Vale, eso es un uso. ¿Por qué? Porque es algo puntual. Abuso, cuando ya ese consumo empieza a ser por encima de lo esperado y se empieza a hacer en un contexto extraño. ¿Vale? Empezamos a beber como solo, a escondidas. Entonces esas cosas empiezan ya como a decir tú, aquí empieza a pasar algo, ¿vale? Ya pasamos a la dependencia cuando ya yo pierdo el control sobre la conducta de beber, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esa dependencia aparece en tres factores. Primero, lo que llamamos tolerancia, que la tolerancia es la necesidad que yo tengo de beber para conseguir un efecto. Es decir, si yo antes me pillo un punto con 2 cervezas, cada vez necesita más, 3, 4, 5, es decir, esa es la tolerancia, cada vez necesito más. Después hablamos de la adicción, ¿vale? Que la adicción es cuando ya está instaurado, el organismo se ha habituado, nuestro sistema nervioso ya es como que se ha puesto de acuerdo con el sistema hepático y entonces la tolerancia aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya necesito la sustancia, ¿vale? Ya empieza a aparecer una necesidad y aparece la abstinencia, que es cuando yo tengo unas sensaciones tanto físicas como psicológicas, por ejemplo, temblores, esto que por la mañana, ¿no? Que me levanto un montón de mal, estoy como muy nervioso. Entonces ya ahí, ¿por qué? Porque 8 horas durmiendo son 8 horas sin consumir y el cuerpo te está diciendo, oye, échame algo. Entonces, claro, ahí ese síndrome de abstinencia es cuando ya tú, por ejemplo, empiezas a ver la gente que empieza a beber en ayunas, cuando empieza a hacer este tipo de conducta y entonces ya hay, cuando hablamos de una abstinencia, ya ahí sí que aparecen problemas que pueden ser bastante más serios. Fíjate que a mí me parece muy interesante el primer escalón, ¿no? El del abuso, ¿no? El de hacerlo en situaciones poco habituales. Eso ya nos tiene que... Realmente es que no somos conscientes, pero sí que nuestro subconsciente dice, oye, que esto no es normal, ¿no? Porque dices tú, eso de beber solo o a escondidas, es como que sabes que no está bien, ¿no? Depende, porque muchas veces sabes qué pasa, que el problema que tiene el consumo de sustancias, ya no te hablo solo del alcohol, sino a cualquiera, ¿vale? Es la negación. Es decir, hay un gran problema, ¿por qué? Porque cuando una persona consume, muchas veces no hay conciencia de enfermedad. Eso significa que yo no voy a tener claro que realmente a mí me pase algo. Entonces voy a tender a minimizar, es lo que te decía al principio, ¿no? Como el alcohol es una sustancia que está tan normalizada, ¿qué pasa? Que yo para estar en mi casa a lo mejor y dices, yo qué sé, estoy viendo el fútbol, me tomo un cubata, ¿no? A priori no tiene por qué ser negativo. El problema es si yo, por ejemplo, digo, yo no me encuentro bien, estoy tristón, me voy a tomar una copita en mi casa, me voy a esconder para que no me vean. Ahí es donde empiezan a aparecer cosas extrañas, pero claro, la persona muchas veces no es consciente de esto. ¿Por qué? Porque lo tienen normalizado. Entonces, claro, los de alrededor son los que empiezan a ver algo ahí ya que empieza a cantar, porque claro, dice, oye, haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, el empezar el inicio temprano, el hacerlo a escondidas, el beber cuando uno se encuentra mal, todas estas son conductas que ya empiezan a indicarnos que ya se está haciendo un uso más abusivo de lo que es la sustancia y entonces, claro, hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque del abuso a la adicción, hombre, no es que sea de un día para otro, pero está en puerta. Entonces es más fácil. Antonio, teniendo en cuenta la cultura que hay en este país, como tú bien has dicho, la cultura de bares, la cultura de, bueno, de la copita, de tal, digo yo que tiene que haber múltiples inputs que nos vayan llegando y que nos puedan llevar a esta situación, ¿no? ¿Cuáles son, por definirlo de alguna manera, los factores de riesgo para que alguien caiga en esto de una adicción en la bebida? Mira, hay muchos factores, ¿vale? Yo quiero dar un poco a conocer, un poquito así de una manera rápida, porque este tema la verdad es que es bastante complejo, entonces es muy difícil sintetizarlo, ¿no? Pero sí que hay una serie de factores que pueden estar influyendo en el inicio y el mantenimiento del consumo o la adicción, ¿vale? Por un lado tenemos los factores que son más socioambientales. Esto significa que, como hablábamos, cultura de bar. Es decir, en este país pues tenemos esa cultura, ¿no? Salimos de trabajar y nos vamos a tomar una cerveza. Que si apruebo un examen, quedamos y nos tomamos una cerveza. Haces una inauguración, una exposición y hay bebida. Entonces, claro, está tan normalizado que al final pues tú tienes... Accesible, y tan accesible y además a bajo coste. ¿Por qué? Porque tú vas y muchas veces te vale más barato una botella de whisky que un libro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo esto hace que haya una normalización y es lo que te decía, la mentalidad colectiva de una cultura cuando hay una sustancia que se consume es la de minimizar el impacto que tiene negativamente porque se ve como natural, ¿no? Oye, se la ha cogido mortal este fin de semana, mira, pero se ha tomado 2 cubatas tampoco. Entonces, hay unos factores ahí que tienen que ver con esto que son importantes. Después, hablamos de factores personales. ¿Por qué? Porque tenemos tantos factores biológicos, ¿vale? Por ejemplo, se sabe que los niños que tienen progenitores que consumen alcohol tienen más probabilidad de consumir y de ser alcohólicos. Por ejemplo, cuando es un progenitor es un 25, cuando son los dos sube hasta un 50, ¿vale? Entonces,
ahí ya tenemos una información biológica, ¿vale? La tolerancia, ¿vale? Que tiene que ver, como te decía antes, con el porcentaje de agua y de grasa, también es un factor importante. No es lo mismo yo, por ejemplo, que peso, yo qué sé, que te digo, me voy a tirar flor 70, ¿no? que no, ¿no? Pero tú imagínate, pues yo tengo 70 kilos, pues evidentemente mi grado de absorción y tolerancia va a ser mayor que una persona que tenga unos 50 kilos. Entonces, eso también es un factor importante. Y no podemos olvidar tampoco los factores de personalidad, los factores más emocionales, ¿no? El que yo sea una persona tímida, el que pueda tener a lo mejor algún trastorno anterior que esté influyendo a la hora de consumir alcohol, el que a lo mejor yo quiera encajar en el grupo, o a lo mejor yo qué sé, me cuesta acercarme a otras personas, interactuar, pues esto que me va a provocar una desinhibición, ¿vale? Entonces, ahí esos factores personales son importantes. También tenemos otra serie de factores como son los aprendizajes y las experiencias gratificantes, ¿vale? Es decir, todo el mundo tenemos experiencias habiendo consumido alcohol. ¿Por qué? Porque mira, hay una cosa importante que se llama aprendizaje vicario, ¿vale? Que eso significa aprendizaje por observación. Entonces, ¿qué pasa? Que tú imagínate el grupito, ¿no? Entonces tú ves al típico que se toma 2 copas y habla y se ríe y está todo el mundo con él, ¡ay, qué guay! No sé qué. Entonces yo lo veo y digo, pues yo también quiero ser como él. Entonces, ¿qué hago? Pues repito, imito, ¿vale? Si lo veo en mi casa, pues todavía voy a imitarlo de una manera más fuertemente. Entonces, hay un aprendizaje ahí, ¿vale? Que hace que nosotros queramos imitar conductas que entendemos exitosas, ¿no? También date cuenta que ahí hay una serie de historias, por ejemplo, si yo he estado mal, hay veces que a lo mejor digo, bueno, me tomo 2 copas, se me quita el malestar. Entonces, claro, eso en cierto modo a mí me quita el malestar. Por lo tanto, es un aprendizaje, es una experiencia gratificante que yo tengo. ¿Por qué? Porque consumir hace que yo me sienta mejor, estoy como más eufórico, más guay, y me quita el malestar. Por lo cual, dime tú a mí si eso no es gratificante. Claro. Antonio, hay una cosa que yo te lo voy a preguntar porque no lo entiendo, porque lo estoy leyendo ahí en este gráfico que has traído, que es el factor farmacodinámica, de la farmacodinámica. ¿Eso qué es? Eso es el efecto propiamente dicho que tiene el alcohol, es decir, tiene efecto de que provoca como esa sensación de omnipotencia, la euforia, es decir, todas estas sensaciones que provoca la desinhibición, ¿vale? Tú has visto que, por ejemplo, la gente se toma 2 copas y pierde la vergüenza. Sí, ya le da igual 8,80 y te dice lo que te da que decir. Después te lo encuentro el lunes, le dice ole, te engancha la cabeza. Entonces, ahí fíjate lo que te digo, ¿no? Que hay una serie de cosas ahí que están influyendo a la hora de que esta conducta se vaya repitiendo y se cronifique. Lo que sí es cierto es que cuando entramos en la dinámica del alcohol y al final tenemos un problema, las consecuencias son graves, ¿no? Además, tenemos consecuencias a varios niveles. Es decir, mira, por un lado tenemos consecuencias a nivel físico, ¿vale? ¿Por qué? Porque date cuenta que el alcohol afecta a muchos sistemas. Sistema, por ejemplo, gastrointestinal, al sistema hepático, porque el riñón y el hígado te lo destroza, ¿vale? También a nivel sexual, ¿vale? Porque tú sabes que nosotros nos tomamos más de 2 o 3 y ya... Entonces tenemos un problema. En la mujer incluso puede llegar a provocar la pérdida de las reglas, de la menstruación, ¿vale? Entonces, a nivel físico hay muchas complicaciones, ¿vale? Después, a nivel psiquiátrico, ¿vale? Hablamos psiquiátrico y psicológico, ¿vale? Cuando hablamos de dos, porque es trastorno que afecta a lo que tiene que ver con la parte más mental. También encontramos que hay ansiedad, hay estrés, hay posibilidad de trastornos duales, es decir, trastornos que se solapan, puede tener un trastorno de alcoholismo con un trastorno emocional que se están solapando, ¿vale? Eso es un trastorno dual. También, pues bueno, puede aparecer, como te decía antes, una de las consecuencias importantes que tiene cuando retiramos alcohol, por ejemplo en la abstinencia, es que puede aparecer como un síndrome, ¿vale? Que llamamos la alucinosis alcohólica o el delirium tremens, ¿vale? Que son como dos manifestaciones con alucinaciones, con delirios, con fiebre, ¿vale? El delirium tremens, pues ya te digo, puede llegar incluso hasta el coma, ¿vale? Es decir, o sea que hablamos de cosas importantes. Y por último también hay una serie de consecuencias a nivel conductual. ¿Por qué? Porque cuando uno consume alcohol, como yo me desinhibo y pierdo esa sensación de peligro y tengo esa sensación de omnipotencia, pues me puedo embarcar en cosas que no me van bien. Por ejemplo, puedo tener relaciones sexuales sin protección, por ejemplo, porque bueno, no pasa nada. Puedo tener, por ejemplo, relaciones sexuales, mira lo que pasó con la manada, que fue en los Sanfermines, con ese contexto de tanta bebida, ¿no? Y de tanto consumo, que yo pierdo pues eso, ¿no? Me puedo implicar en acciones delictivas, en conductas, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que en cierto modo me pueden provocar problemas legales, problemas de pareja, problemas de mi propia conducta, es decir, que ahí se forma una bola que después es más difícil de manejar, ¿no? Porque, te digo, te afecta a todos los niveles. Bueno, lo cierto es que en estas fiestas mejor ser precavido, ¿no? Con esto del alcohol, ¿no? A ver, con todo lo que sea consumo de sustancias,
siempre hay que tener un poco de mira, ¿vale? Es decir, o sea que te puedes tomar una copa, dos, o un día desfasarte porque que no lo has hecho alguna vez. Es lo que te digo, que lo tenemos muy normalizado y una vez que te pasa no es peligroso. El problema es cuando esto se convierte en un hábito. Cuando se convierte en un hábito, esto se cronifica, cada vez necesitamos más cantidad, cada vez empiezan a aparecer más problemas. Entonces, pues bueno, ahora que hay temporada alta de fiesta, pues bueno, sí que es cierto que bueno, teniendo un poquito de mira y sobre todo en el momento en el que, ¿no? Aprovechando un poco esta pantalla, ¿no? Que nos da el poder comunicarnos con la gente que nos está viendo, que en el momento en el que alguien empieza a sospechar que puede haber algún problema, ¿no? Tanto uno que se dé cuenta como alguien de alrededor, que por favor, ¿no? Que lo consultéis, que no tengáis vergüenza, que lo habléis, que lo saquéis hacia afuera, porque todo lo que no hagáis al final va a ser una repercusión negativa para vosotros. Entonces, no tengáis vergüenza, al revés, sino que yo os animo, ¿no? Y desde aquí, pues bueno, quiero mandar un poco eso, ¿no? Animo a todas estas personas que o ahora mismo están pasando por este problema y están trabajándoselo, y si no están porque todavía no son conscientes o porque todavía no ven que no ha llegado su momento, que lo consideren y que realmente que bueno que va a ser una mejoría muy grande en todos los aspectos de su vida. Así que aprovecho para lanzar un poco ese mensaje. Pues mensaje ya lanzado. Antonio Guerrero, psicólogo, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Yo tengo una pregunta. Con el agua no tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque yo soy muy de beber agua. El agua es bien, ¿no? Bueno, pero todo en su justa medida es bueno. Todo lo que te pase también es malo. Con el agua también puedes llegar a la potomanía. Vaya por Dios. Así que, bueno. Vaya por Dios, que es que tenemos para hablar aquí de todo. Con Antonio, por favor. Antonio, ¿cómo has dicho? La potomanía. La potomanía. ¿Eso existe? ¿En serio? Sí, en serio. Es el consumo excesivo de agua. Madre mía, como... Esto es lo que decían las antiguas, que te va a pilar. Sí. Pues pues eso. Es la potomanía. Pues mira, si es que vamos a aprender con este hombre, que esto es increíble. Gracias, Antonio. Nos vemos en el próximo programa.